En esta presentación trabajaremos las medidas de dispersión, rango muestral, varianza muestral, desvío estándar muestral y distancia intercuartil. Iniciaremos con la subsección 6.1.3, medidas de dispersión. Las denominadas medidas de dispersión, también llamadas medidas de variabilidad, tienen como objetivo medir cuán pegoteados o separados se encuentran los datos. Veamos un ejemplo. Consideremos dos conjuntos de datos, el conjunto de datos A y el conjunto de datos B. Lo que hicimos fue representarlo sobre la recta real y ustedes ven a simple vista cómo el conjunto de datos B está más pegoteado que los datos del conjunto A. Es decir, están más separados los datos de A que los datos de B. Por lo tanto, esto indicaría que la variabilidad del conjunto A es mayor que la del conjunto B. A continuación, aprenderemos a medir dispersión o variabilidad de un conjunto de datos de diferentes maneras. El primero que aprenderemos a calcular es el rango muestral, que se va a calcular como el máximo valor menos el mínimo, es decir, es la diferencia entre el valor máximo menos el mínimo de un conjunto de datos. Veamos el ejemplo A. Aquí tenemos una serie de datos ya ordenados de menor a mayor y calcular el rango muestral será de la siguiente forma. El valor máximo es 9, el valor mínimo es 2, por lo tanto el rango muestral será 9 menos 2, que es 7. En el ejemplo B, recordamos que los datos son los que ustedes pueden observar en pantalla. Ya están ordenados de menor a mayor. Haremos el máximo 183, el mínimo es 164, por lo tanto el rango muestral es 183 menos 164, que es 19. La varianza muestral y el desvío estándar muestral lo definimos de la siguiente forma. Supongamos que tenemos una muestra de n datos, x sub 1, x sub 2, x sub n, y definimos la varianza muestral con la fórmula que ustedes pueden observar en pantalla. Esta medida de variabilidad es la versión muestral de la varianza teórica o poblacional que ya fue definida en el capítulo 5. De manera similar a lo realizado en el capítulo anterior, vamos a definir el desvío estándar muestral como la raíz cuadrada de la varianza muestral. Retomaremos el ejemplo A para calcular la varianza muestral y el desvío estándar muestral. El conjunto de datos de A es el que ustedes pueden observar en pantalla y nosotros para calcular la varianza muestral tendremos que utilizar esta fórmula que ustedes pueden ver, es decir, 1 sobre n menos 1 por la sumatoria desde i igual 1 hasta n de x sub i menos la media aritmética o promedio elevado al cuadrado. Los x sub i ya los tenemos, acá x sub 1, x sub 2, hasta x sub 7. La media aritmética hay que calcularla. Y esta se calcula de la siguiente forma. Ustedes recuerden que es la sumatoria del conjunto de datos dividido la cantidad de datos totales. Es decir, será 7 más 4 más 2 más 8 por 2 más 9 más 6 dividido 7. Por lo tanto, la media aritmética o promedio es 44 séptimos. Reemplazando en la fórmula, como n es igual a 7, tendremos 1 sobre 7 menos 1 y nos quedará un sexto. Por x sub 1, en este caso x sub 1 es 7, menos la media aritmética que la acabamos de calcular y es 44 séptimos, elevado al cuadrado. Más es el turno de x sub 2, 4, en este caso, menos 44 séptimos elevado al cuadrado, y así con todos los datos del conjunto. Finalmente llegaremos a que la varianza muestral es 131/21, que es aproximadamente 6,238. Como ustedes saben, la desviación estándar muestral es la raíz cuadrada de la varianza, que en este caso es la raíz cuadrada de 131/21, aproximadamente 2,498. Continuamos con el ejemplo B y nos proponemos calcular la varianza muestral
y luego la desviación estándar muestral. El conjunto de datos es el que ustedes pueden ver en pantalla y recordemos que para calcular la varianza muestral vamos a necesitar la media aritmética. Calculando la media aritmética del conjunto de datos obtendremos 174. Como n es igual a 8, reemplazando en la fórmula, s cuadrado igual a 1 sobre n menos 1 por la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i sub i menos la media aritmética elevado al cuadrado. Como n es 8, 1 sobre 8 menos 1 es un séptimo por i sub 1 en este caso, 177 menos 174 al cuadrado, más i sub 2, 168 menos 174, todo elevado al cuadrado, y así continuamos con todos los datos. Finalmente llegamos a que la varianza muestral es 352 séptimos, aproximadamente 50,286. El desvío estándar muestral será la raíz cuadrada de la varianza muestral, es decir, la raíz cuadrada de 352 séptimos, que es aproximadamente 7,091. Y finalmente llegamos a la distancia intercuartil, que se define como d sub 1 igual a el cuartil 3 menos el cuartil 1. Nosotros retomamos el ejemplo B en la página 173 del libro. Habíamos visto que el primer cuartil era 168,25 y que el tercer cuartil era 180,75. Luego, la distancia intercuartil será la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil, es decir, 180,75 menos 168,25, es decir, que la distancia intercuartil es 12,5. ¿Cuándo elegimos una medida de dispersión antes que otra? Es la pregunta que sigue. El rango no se puede elegir como una medida de dispersión de los datos. Hemos visto que hay muchos ejemplos en los que los rangos de dos conjuntos de datos coinciden. Más aún, coinciden los máximos y los mínimos y, sin embargo, claramente un conjunto tiene más variabilidad que el otro. Sin embargo, elegir entre la varianza muestral, el desvío estándar muestral y la distancia intercuartil no es difícil. ¿Por qué? Porque se va a elegir de la misma manera que se elige entre la media aritmética y la mediana muestrales. Observemos que tanto la varianza como el desvío estándar muestral están basados en el promedio, es decir, lo usan en el cálculo. Si el promedio ya fue rechazado como un dato representativo de medida de posición central por haber datos atípicos en el conjunto, lógicamente vamos a rechazar como medida de dispersión cualquier medida que lo use. Por otro lado, como la distancia intercuartil se basa en percentiles, recordemos que la mediana es un percentil, entonces si hay datos atípicos, la distancia intercuartil no se verá influida por estos datos. Se dice que la distancia intercuartil tiene una tolerancia del 25%. Por esta razón, solo en el caso en que haya datos atípicos, elegiremos la distancia intercuartil antes que una varianza o un desvío estándar muestral.